Bienvenidos, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos 4 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso todos los martes a las 20 horas tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana, intentando aportar una visión académica al día a día. Nos pueden escuchar por Radio El Informante en elinformanteradio.com y por la repetidora de Córdoba Tribu Contenidos, que pueden sintonizar en tribucontenidos.com.ar. Si no nos pudieron escuchar en vivo, recuerden que subimos cada emisión en formato podcast, así que nos buscan en su plataforma de podcast preferida o en YouTube. Como cada martes, tengo el gusto de presentar al equipo de conductoras de este programa. Buenas noches, Antonella Gerbaji. Hola. Bienvenida, Ana Laura Jaruf. Buenas noches. Buenas noches, Pía Garavaglia. Buenas noches. Mi nombre es Noelia Méndez Santolari y les doy la bienvenida al programa de hoy, donde vamos a estar charlando de filosofía, epistemología, las medidas de furiosa actualidad que tomó el gobierno durante estas semanas, de lo que está pasando en el mundo con la deuda, y también Anto nos trae, como siempre, las tendencias de la red del pajarito. Recibimos para la entrevista a Alejandro Fiorito un pedido por la audiencia que tiene una bancada propia dentro de los Boxers, con quien vamos a estar charlando de Piero Rafa y de la teoría del excedente. Les recomiendo que no se lo pierdan. Arrancamos con la consigna de hoy, ¿les parece? Dale. Bueno, les voy a hacer una pregunta que ya van a entender a qué viene, pero que me interesa saber de ustedes. ¿Son de encontrar cosas por la calle que otras personas no encuentran? Yo nunca me encuentro nada en la calle. ¿Ustedes? Yo soy de encontrar plata en general. La semana pasada me encontré 10 pesos. Afortunada. No, pero me he encontrado 500, 200. Sí. Yo iba a soy de responder encontrar más plata. de notar cosas. Como que digo, mirá ese edificio, qué lindo, mirá esa cúpula. Como eso de caminar mirando para arriba. Bueno, Bello. la ciudad de la furia, que mucho no la apreciamos, pero tiene una arquitectura espectacular, Buenos Aires. Sí. Pero bueno, no sé si aplica la consigna. Claro. Yo voy ocupada viendo que no me pase por encima ningún auto, que pasa un descargo acá, que están Uy, todos no. cegados. No, Que ya Hoy te ha pasado iba- por arriba, digamos. ya lo han hecho. Hoy iba en la A bici. veces. Aparte, acá por Urquiza hay algunas avenidas doble mano sin semáforo. Bueno, ya ahí tenés que estar con 20 ojos. Pero aparte viene uno de un lado al otro, todos rápido, todos apurados. Uno creo que me puteó. Bueno, a eso me ocupo cuando estoy en la calle. Que no es Claro, poco. difícil encontrarse algo con esas preocupaciones. Yo les traigo esta pregunta porque tengo una amiga que muy frecuentemente se encuentra pajaritos caídos del nido, gatitos sin dueño, perritos abandonados. Todas sus mascotas son rescatadas y se las encuentra en la calle muy habitualmente. Y a mí jamás me pasa eso. Para mí es un don. Yo no encuentro bichos en la calle ni de casualidad. Y ¿por qué les pregunto esto? Porque el invitado de hoy nos dejó una frase que a mí me quedó resonando y me hizo acordar a la epistemología. Alejandro Fiorito nos dijo: no hay nada más práctico que una buena teoría. Y esto me trajo a nuestros primeros años de carrera, cursando episte. Yo hice 4 epistemologías, chicas, como ya les habré contado, porque hice en la Facu de Ciencias Económicas y también tuve un paso por la de diseño. Tuvimos otras materias más. Y es fundamental, la verdad, para poder producir conocimiento científico, haber cursado epistemología y saber lo que es. Lo primero lo definimos. Es una rama de la filosofía que estudia de qué manera conocemos el mundo y cómo producir conocimiento científico. Se conoce científicamente si se investiga de acuerdo al método científico, que consiste en una serie de pasos que acabamos de resumir en 4. Lo primero es la observación, el primer paso. Allí se recoge información sobre un cierto estado de cosas del mundo, que pueden ser hechos empíricos, fenómenos que se verifican en el día a día, o que también se pueden observar el estado de conocimiento sobre algún tema, es decir, qué es lo que otros que saben, otros que estudian el tema saben sobre esto. Y acá podemos aplicar lo que pasa con mi amiga y el pajarito. O sea, yo observo que mi amiga encuentra mascotas en la calle, yo nunca encuentro. Y mi amiga también es muy fan de los perritos y las mascotas rescatadas, y le encantan. Y a mí me gustan, pero no tengo esa pasión. Entonces voy al siguiente paso, a formular una hipótesis de por qué pasa esto, ¿no?
La hipótesis es una idea que nosotros nos hacemos de lo que creemos que podrá resultar de nuestra investigación. Y entonces yo digo, como a mi amiga le gustan los animales, presta más atención que yo a ellos cuando sale a caminar, y entonces encuentra más animales. Es decir, cuanto más pensamos en algo, más probablemente nos lo encontremos. Diga. Es como la ley de atracción, re poco científico, pero me hizo acordar a eso. Pero en esta sección te prometo que vamos a probar o desmentir la ley de atracción. Intencional. ¿Podemos inferir que Antonella entonces piensa mucho en plata? Me parece que de acuerdo a mi hipótesis me han descubierto. Pero no, pero paren, porque entonces yo estoy extrayendo que me pasen por Sí, arriba. Ana, sí, arre. Tenés que dejar de pensar en eso porque lo estás atrayendo. Puede ser. Pero esto es solamente una idea que nosotras tenemos. Las ideas hay que contrastarlas. Y para eso se lleva a cabo el tercer paso, es el paso de la prueba. Tenemos que diseñar un experimento en este paso y para probar la hipótesis que tenemos, a ver si se cumple o no se cumple lo que predijimos. Y un experimento que podemos hacer para mi ejemplo es que agarrar 2 grupos de personas, al primer grupo que le guste mucho los animales, sean veterinarios, gente que rescata animalitos, alguien que tenga un interés muy particular, y otro grupo de gente como yo que les gustan los animalitos, pero somos medio distraídos, y hacerlos caminar por un camino donde haya algún animalito por rescatar y luego preguntarles si vieron o no vieron en su camino algún animalito. ¿Esto qué nos va a decir? ¿Qué podemos hacer con esta información una vez que nos respondan? Tenemos que evaluar los resultados, último de los pasos del método científico. Si resultara que una parte significativa o una parte significativamente mayor de personas del primer grupo que le encantan los pajaritos o los animales rescatados, etcétera, vio al animal en el camino más que las personas del grupo B, entonces podríamos aceptar mi hipótesis. Ahora, si las personas del grupo B también vieron al pajarito en su camino y no hay una diferencia significativa, o más personas del grupo B notaron al pájaro que las personas del grupo A, entonces no puedo aceptar la hipótesis y tengo que rechazarla. Recuerden, las hipótesis se aceptan o se rechazan, nunca se confirman porque siempre se están poniendo a prueba. Así que bueno, espero que les haya quedado algo. Los invito a hacer sus experimentaciones para ver si intencionar sirve o no sirve. Y para que vean que parece fácil, ¿no? El método científico no hay tantos pasos. Tal cual. Parece fácil, parece. Bueno, queremos que la audiencia nos cuenten si se encuentran muchas cosas en la calle, si pertenece al grupo A o pertenece al grupo B. Y pasamos al tema de la semana. Vale. El tema de esta semana tiene que ver con los resultados electorales de las PASO. Seguimos con ese tema, pero porque bueno, dio mucho que hablar y hay muchos anuncios que el gobierno ha comenzado a hacer. Bueno, algunos dicen que con el único objetivo de revertir los resultados de las PASO. Yo creo que algo igual ya había planeado, quizás soy muy ingenua, pero bueno, hay una serie de modificaciones que no solamente incluye el cambio de funcionarios, como ya hemos visto, sino también medidas económicas, en principio tendientes a aumentar el ingreso de la población. En este marco, digamos, hubo varias discusiones en las cuales muchos analistas, tanto económicos como políticos, trataron de explicar en qué falló el gobierno. Algunos podrían decir en qué no falló, pero bueno, en términos de ingreso a la población, porque efectivamente hubo ayudas durante todo el periodo pandémico, y una de las cosas que por lo menos yo adhiero más, entre todas las explicaciones que se dieron, es que muchas de esas ayudas penetraron en sectores medios y formales de la población, mientras que aquellos que estaban en los sectores informales quizás tuvieron alguna ayuda, pero muy poca en consideración con todo lo que perdieron, ¿sí? Porque bueno, no es lo mismo una persona que siguió cobrando su salario a pesar de estar en su casa y otro que ya no pudo darle de comer a sus hijos.
Sin embargo, Como que estas medidas, perdón Ani que te interrumpa, pero como que tendieron a aumentar las desigualdades que ya existían antes de la pandemia. exactamente, que nosotros lo hemos hablado, yo quiero adelantar que acá lo hemos dicho antes, mucho antes de las elecciones, hemos hablado de cómo esto iba a incrementar las desigualdades entre los que están mejor posicionados y los que menos tienen. Pero bueno, como una cierta ayudita, llamémoslo, en toda crisis me parece que pasa algo de esto, de que incrementa las desigualdades, y lo hemos visto también en crisis muy fuertes en otros países del mundo. A ver, lo que pasó en Cuba, si bien hay un hartazgo del modo que están llevando las cosas conforme a la no democracia, llamémoslo, también explotó por la cuestión sanitaria y por la cuestión pandémica, lo mismo que habíamos visto en Sudáfrica y en otros países del mundo. Con lo cual, sí. Te hago una consulta. ¿Pensás que esto tiene relación con lo que anunciaron ahora también a partir de los resultados de la EPH? Por las dudas pongo en autos, que terminando justamente el periodo de cuarentena de las PODISPO, lo que pasó es que cayó mucho la población económicamente activa, cayó mucho el empleo, y el desempleo no cayó en menor medida, y que encima no se cayó tan pronunciadamente en lo que es el cuentapropista y el trabajo informal. Creo que esto puede sustentar un poquito lo que estás diciendo vos, ¿no? Sí, lo mismo, lo habíamos incluso también hablado, ¿no? De cómo habían sido los indicadores en relación a lo que era la tasa de actividad y la tasa de desempleo propiamente dicha, y cómo afectó en realidad más a la tasa de actividad, pero porque uno se tuvo que quedar en la casa y ni siquiera tuvo la oportunidad de salir a buscar trabajo porque no... Digamos, los comercios estaban cerrados, ciertas actividades cerradas, y muchas de ellas siguen estando muy rezagadas. Bueno, a ver, muchos comercios y empresas tuvieron que cerrar definitivamente, con lo cual esto efectivamente es así. Pero yendo un poco a lo que fueron algunas de las medidas que ya anunció el gobierno, en contraposición con lo que uno creería o esperaría que serían estos políticas más intensas para los más desprotegidos, hubo un aumento del mínimo no imponible en ganancias que se fue de 150.000 a 175.000, y tengo que decir que siento que no aprenden más, ¿no? Porque digo, justamente es un sector, primero, que no te va a votar, pero bueno, ponele que no lo hagas por el voto. Sí es cierto que es un sector que seguramente agarra con esa diferencia, se compra un Bitcoin, bueno, no le alcanza, pero se compra una acción de mercado financiero. Ojalá un Bitcoin. Compra dólares o se va a Miami, digo. ¿Puedo agregar algo a esa medida? También lo que pasó fue que la anterior suba de mínimo no imponible fue totalmente absorbida por las paritarias. Quedó como si no hubiesen hecho nada hace meses, un par de meses, cuando subieron por primera vez. Entonces, bueno, como que era un chiste, claro, tanta igual, movida y pantomima que hicieron hace un par de meses. Sí. Claro, bueno, pero igual, digamos, habida cuenta de que justamente el ojo está puesto tanto del oficialismo como de la oposición en lo que está pasando con la cuestión fiscal, digo, no hubiese estado de mal dejar que pase, ¿no? Digo, bueno, pase la actualización que quedó atrás y con eso hago unos recursos. Pero bueno, sacando esa medida, hubo algunas otras que bueno, tiene que ver también con la jubilación anticipada. Se anticipó que se va a anticipar la jubilación para aquellas personas que cumplieron 50 años y que ya han cumplido también con los años de aporte. Y esto, bueno, lo que les decía, ¿no? Nuevamente, tiene la duda o el enojo de gran parte de la población de decir, che, pero mirá que el sistema, así como está, ya no tiene un equilibrio, y encima ahora le estás apuntalando otro desequilibrio más. Por eso digo, bueno, ¿por qué no te quedas con los recursos de ganancias para poder solventar? Bueno, esas son las cuestiones que quedan la duda, hay que ver cómo continúan, pero bueno, lo cierto es que sí hubo una caída del poder adquisitivo, sí, a pesar de todas las ayudas que hizo el gobierno, y de que es cierto que hay algunos sectores que están remontando, el poder adquisitivo de la gente está muy ajustado. También hemos hablado del tema, a pesar de que uno trabaja en el sector formal y está agradecido por continuar con su trabajo, su salario ha sido, por supuesto, carcomido por la inflación. El último informe del PBI acerca del segundo trimestre del año mostró justamente cómo se contrajo la actividad en el segundo trimestre. Convengamos también que teníamos la segunda ola de COVID. Hubo también una suba de salario mínimo vital y móvil, pero bueno, que va a subir a 32.000 para luego ir a 33.000. Y acá tenemos esta cuestión inflacionaria que está pisándole los talones al tema de los salarios.
Y sobre todo, como hemos también anticipado acá, el tema del alza de los alimentos y bebidas, que es algo tan básico y elemental y que ocupa más espacio en el presupuesto de las familias que menos tienen, que han tenido un incremento del 52,7% en este último año. Perdón, me estoy confundiendo. El 52,7% es lo que va a suceder con estos incrementos del salario mínimo vital y móvil, pero digo, estamos también teniendo muy por encima del 50% aumentos interanuales de alimentos y bebidas, con lo cual está la duda de si todas estas ayudas que va a dar el gobierno realmente van a poder sostenerse o, como pasó con el tema de ganancias, dentro de un par de meses, con el aumento de precios, se vaya todo como que quede neutro y estemos de vuelta en cero, pero con más gasto y con más desequilibrio. Así que, bueno, esa es la situación. Me encantaría poder dar buenas noticias, pero esto es todo medio raro. No se pida si tiene alguna mejor noticia para dar. Y, a ver, ¿cómo decirte? No. Esto es lo bueno es que es algo que nosotros no estamos tan vinculados en el lado negativo de esta noticia, que es que el Instituto de Finanzas Internacionales sacó un reporte la semana pasada anunciando justamente que la deuda mundial alcanzó un nuevo récord. Esto es justamente consecuencia de la pandemia, pero hay una medianamente buena noticia, que es que cayó la relación entre deuda y PBI por primera vez. O sea, en lo que ves, esto es el endeudamiento global, ¿no? O sea, todos los países con respecto al producto total de todos los países, ¿no? Que esta relación, este ratio, experimentó su primer caída desde el inicio de la pandemia, lo cual es una pequeñita buena noticia. Igual, para aplicar esto al caso nuestro, que justamente es donde decimos, bueno, en este caso no sería tan malo, nosotros somos uno de los 5 países cuya relación deuda-PBI está por debajo de los niveles pre-pandemia, pero esto se debe en realidad al canje que se hizo, ¿no? A la reestructuración de la deuda que se realizó el año pasado, encabezado por Martín Guzmán. Con lo cual, no es ni buena ni mala noticia, ¿no? Pero bueno, por lo menos se empieza a ver que esto podría llegar a ser un primer indicador de que la actividad económica está empezando a contrarrestar lo que pasó con la pandemia. Y hablando de deuda, quería mencionar brevemente una noticia un poquito curiosa, que es el caso de Estados Unidos con su propia deuda, ¿no? Ustedes, hemos hablado acá algunas veces de esto que pasa cuando uno se endeuda en su propia moneda, cuál es el inconveniente. En el caso de Estados Unidos lo que tienen es el problema del endeudamiento federal, que eso les impide, de hecho esto ha pasado en otros momentos, les impide avanzar con las ejecuciones gubernamentales del resto del año. ¿Se acuerdan que hubo durante la presidencia de Obama, si mal no recuerdo, que fue un mes en el cual suspendieron a toda la administración pública? Entonces, sí, ahora el Senado, claro, entonces es como medio, justamente viene asociado a este tema. Y ahora el Senado están por celebrar durante esta semana una votación justamente para poder suspender este límite que tienen ellos al endeudamiento federal, justamente para poder ejecutar los gastos necesarios para financiar la administración pública, ¿no? También hay que tener en cuenta que Biden tiene una política bastante proactiva con el gasto público, con lo cual se supone que los republicanos, que están bastante en contra de esto, pueden llegar a tener bastante peso y poder trabar esta medida, con lo cual es algo que puede llegar a repetirse. Es un caso distinto de endeudamiento, pero no sé qué piensan, chicas, es como... Qué loco, porque realidad, a nosotros, ¿no?, nos limitan las divisas y ellos que fabrican los dólares están limitados por otros temas, ¿no? Su restricción presupuestaria viene por el Congreso. Exacto, les limita en definitiva su actividad interna o su... No su actividad interna, pero su operación interna, ¿no? En nuestro caso sería distinto, como que la administración pública no es que dejaría de funcionar, dejarían, por ejemplo, en nuestro caso, de ingresar diferentes tipos de productos o de tener accesibilidad al resto del mundo. Es otra cuestión, me pareció como algo curioso para mencionar. Así que bueno, si les parece, podemos ir a la Broilo, que creo que ahí tenemos una noticia, no sé si buena, pero bastante graciosa. Dale.
el Abro Hilo de hoy les traigo al pequeño hámster que está compitiendo cabeza a cabeza con Warren Buffett por ser el mejor, pronosticador de cómo va a ir el mundo financiero. Y es que todo Twitter se llenó de fotitos y muchos memes de este roedor llamado el señor Gox. El señor Gox es un hámster que empezó a ser streamer mediante Twitch y empezó en una comunidad a decir en dónde los inversores tenían que meter su plata, ya sea en qué criptomoneda, si tenían que comprar o vender. Y escuchen esto, le está yendo mejor que a Warren Buffett, como les conté recién, y que el índice SP500 de Wall Street. Así que este roedor se las trae. Y este es pequeño como animalito, el pulpo Paul sí. de las finanzas, Santo, o sea, como ¿Sabes que encima es de Alemania, como el pulpo Paul? O sea, hay algo coincidencia, no lo creo. Y sí, es el trader más famoso hoy en día en lo que es Twitter. Si no lo siguen, síganlo, @señorgox. Y la verdad que es interesante, porque a mí lo que me hace pensar es que esto es como el contrafáctico de la gente que dice que el mundo financiero no es una timba. Si esto no muestra que el mundo financiero efectivamente es una timba, yo no sé qué más quieren. Claro, el experimento práctico de tu hipótesis. Claro, estoy aplicando lo que explicaste, ¿no? Tal cual. Pero sí, el señor Gox logró un rendimiento, actualmente está en un 24% y llegó hasta el 50% de ganancias. Así que no está nada mal para ser un pequeño roedor. Y les quiero contar cómo hace, ¿no? Para decir en dónde hay que invertir y streamear. Este roedor usa una ruedita, ¿viste? Los hamsters andan en la ruedita, y para elegir qué criptomoneda comprar o vender, va por los tubos, diferentes tubos, y así se arrastra para luego indicar qué criptomoneda tiene que comprarse o venderse. Así que la verdad que me parece súper interesante y quiero leerles lo que está diciendo Twitter, ¿no? Al respecto. Y @Neisser1983 dice: voy a esperar a leer su libro de cómo hacer trading. Y sí, vieron que todos los investors más famosos tienen su libro de cómo hacerte rico en la bolsa. Así que puede ser que este nuevo pequeño amigo saque su libro. Su columnita, ¿no? Su columnita en El Cronista, sí. Algo así. Yo la leería. Y más saben que yo tengo un amor por los roedores, porque tengo una chinchilla. Yo le conté acá a Facu que íbamos a poner a la chinchilla a generar plata. A hacer en qué tenemos que invertir. Que labure. Claro, que se pague su prochín. Pero bueno, @Juan181129 dice: esto demuestra que el capitalismo bursátil se mueve en irracionalidad. Estoy con él, por lo que les había dicho recién, y vamos a leer el último tweet de @Kilex. Dice: voy a comprar un hámster para invertir en criptomonedas. Es una buena alternativa que las predicciones esotéricas económicas del tipo horóscopo o enegramas sirven para ganar dinero. Y la verdad que si estás pensando en invertir en cripto y no tenés mascota y querés empezar, un hámster es como un lindo amiguito que podés tener, ¿no? No es caro de mantener y puede llegar a darte ciertas alegrías en el momento de estar ahí en la timba financiera. Me parece que esto demuestra que es más que nada lo que es Bitcoin, que estas semanas estuvo muy volátil. Es más, hasta vieron que China medio que salió a prohibir lo que son los movimientos con criptomonedas, y no se movió tanto el precio del Bitcoin. El Salvador empezó a utilizar el Bitcoin como moneda y tampoco el precio sufrió tanto, pero los tuiteros dijeron: el Bitcoin se mueve cuando Elon Musk hace o dice algo en Twitter, o sea, se mueve mucho más por esos pequeños detalles de noticias que por cosas reales como regulaciones en países. Es una locura. Así que eso demuestra, ¿no? lo que la especulación puede hacer, hasta separarse en cierto punto tan... Con lo de China igual, perdón, hago un comentario. Con lo de China me quedé pensando que capaz puede ser esto de
que el sacudón de que hablamos la semana pasada de Evergrande, creo que se llamaba, la empresa que está ahí medio como que tambaleando, había hecho caer un poquito las acciones, incluyendo lo que era todo el mercado de cripto, y capaz con esto de que en China no se legalice, digamos, o sea, como que prohíban las criptomonedas, puede hacer como que se estabilice, por eso como que no cambió el valor, no sé, capaz no tiene mucho que ver, pero lo dejo ahí el pensamiento puede ser dando vueltas. Pero sí, también acompaña, ¿no? Como este pensamiento de que se mueve más por chismes, rumores y pavadas de una red social que por regulaciones de países gigantes. Pero bueno, lo que dice Pía es verdaderamente cierto, y queda la incertidumbre, ¿no? Para los traders, nuestros oyentes que quizás estén ahí timbeando con la cripto. Esperamos a que sigan a este pequeño hámster en su red social y que estaremos atentos a cómo evoluciona. Claro, y estaremos esperando su pequeño librito de hámster. Pero bueno, si quieres, Pi, nos tirás un tema musical para después pasar a la entrevista. Sí, me dejó inspirado el tema de, esto de tomar malas decisiones. No sé si malas, pero bueno, no racionales al menos, ¿no? Sí. Así que dejo Bad Decision de Strokes. Dale. Bienvenidos al segundo bloque de Vox. En esta oportunidad tenemos el placer de entrevistar a Alejandro Fiorito. Alejandro es economista, profesor de Política Económica de la Universidad Nacional de Moreno. Y buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo estás, Noelia? Tía. Yo muy bien. Nosotras muy bien también, contentas de tenerte acá. La verdad que fuiste un pedido de nuestra audiencia, así que más nos gusta todavía poder entregar lo que el pueblo nos pide. Bueno, es extraño, pero bueno, no doy abasto con los fans entonces, porque no estaba enterado de que también por Instagram. Bueno, Alejandro, queríamos introducir un poco la charla en esto de que sos profesor de política económica. Nosotros tenemos como la intención siempre de llevar un poco los debates de la academia al día a día, y en la academia se discute mucho si la política y la economía van de la mano o van separadas. Hay muchos que los intentan separar. En personal pienso que van juntas, que no hay separación posible, pero quiero que nos cuentes un poco vos y nos introduzcas en esta relación de política y economía desde tu punto de vista. Perfecto. Mi punto de vista es un punto de vista clásico, el excedente, y otro nombre que tenía era economía política, así que con eso ya dije todo. Digamos, no es separable en tanto la política influye en la distribución del ingreso en cualquier lugar del mundo, y eso es un resultado de múltiples factores que no son de oferta y de demanda, no son relaciones políticas, sociales, históricas, de coyuntura internacional y nacional, depende del lugar, depende de la historia de la clase obrera de cada país, depende de muchos factores que configuran un esquema de fuerzas y negociaciones de salario, finalmente. Entonces, el salario, por decir, abarcando, digamos, dentro del salario todas las formas salariales posibles, formales, informales, etc. Pero configura un aspecto claramente político de distribución, y eso después va a permitir determinar los precios, la de precios. Por lo tanto, toda la cosa que se habla de economía necesariamente es política. Claro, se ve que tiene que ver, a ver si interpreto bien, con el impacto que tiene en los destinatarios, digamos, ¿no? De esta política, porque es algo que tomamos decisiones fundamentadas en cuestiones económicas que en definitiva tienen, o sea, implican una estrategia, una finalidad, un objetivo de fondo, ¿no? Claro, en principio muchos ven solo la política, ¿no? Solo la política en el sentido partidario, o más bien de los medios, y establece la política con nombre y apellido particular en un momento determinado de tiempo para nuestro país, por ejemplo. Y dice, bueno, eso es política, y a veces tiene hasta connotaciones negativas, y a veces lo separan de lo económico, a veces dicen economía seria cuando supuestamente no se habla de política. Siempre que se hable
de economía, se está hablando de una historia concentrada, se está hablando de una política metida en la distribución que se encuentra en ese momento, la economía en particular. Digamos, si hablamos de Argentina, tenemos una densidad sindical la más importante del mundo, y eso configura también posibles explicaciones muy claras respecto a por qué tenemos más inflación, por la cuota distributiva más importante, con respecto a la región, ¿no? Vos podés ir a cualquier otro lugar, a cualquier otro país de la región, y vas a ver que no hay paritarios libres. Eso es una configuración de poder de los sindicatos argentinos, por suerte, y eso configura también una puja distributiva más importante, y que luego se va a trasladar a los precios, porque los empresarios también trasladan esos costos a precios, y aparece también un fenómeno asociado con la restricción externa, y eso también le vuelve a dar una vuelta de rosca a la puja distributiva, porque una devaluación baja salarios reales y genera una respuesta. Entonces, en ese ida y vuelta tenemos un fenómeno, por ejemplo, inflacionario bastante más fuerte que en otros lugares, y bueno, y aparecen todo tipo de explicaciones según la visión teórica que se tenga. Masivamente hay una visión más monetarista en los medios, que refiere a la emisión, pero digamos, no se puede escapar la economía de aspectos políticos, y no solamente partidarios. Estoy hablando de política cuando hablamos de cómo distribuimos el producto, cómo distribuimos el excedente, o como se puede decir, la torta, cómo la distribuye la torta, cuánto va a ganancias, cuánto va a renta, cuánto va a salarios. Antes de pasar a la parte de excedente, que queremos hacer una llamadita ahí, también me llamó la atención lo que dijiste de los sindicatos, porque claro, es algo que es muy característico acá en Argentina, y a mí personalmente me genera mucha intriga en cuanto a lo que se viene después en las nuevas regulaciones laborales, en cuanto a estas nuevas modalidades, nuevas formas o formas híbridas, si se quiere, de trabajo así digitalizado, virtual. No sé si tenés algún pensamiento de esto, si es que en Argentina hay, no sé si trabas, pero particulares dificultades al momento de discutir nuevas modalidades, porque justamente estamos entre la relación de dependencia pura y sindicalizada y como ley de contrato de trabajo 100%, o estamos en un trabajo ya directamente totalmente precarizado. No sé qué pensás. Mirá, otra vez la respuesta que se dé a eso va a tener que ver con, porque digamos, muchas veces se habla de reformas laborales, ¿no? Más allá de las intenciones. En general hay una puja todo el tiempo de tratar de sacarle derechos a los trabajadores en general, y muchas veces los reemplazos que se proponen, en virtud de que hay mucho más movilidad de trabajadores en el puesto de trabajo, ya no duran tanto, digamos, la formalización es menor, o hay un crecimiento importante en las formas no salariadas, supuestamente autopatrón, digamos, digamos, formas más precarizadas en general de trabajo, además se agravó en todos los últimos años, y que intentan decir que se ayornan a lo que sucede, que bueno, cómo remunerar al trabajador. Aparecen un montón de propuestas ahora respecto a las indemnizaciones, por ejemplo, si corresponde por el tiempo que estuviste de trabajo, cuando ahora casi nadie dura mucho más en el trabajo. Bueno, en general atrás de eso siempre hay un intento de disminuir finalmente la erogación patronal en relación con lo que se debe pagar el salario, como forma parte, digamos, del salario, todas las formas directas e indirectas, ¿no? que se pagan. En general hay una presión constante que llega desde, no sé si recuerdan el gobierno de Macri, desde la persecución jurídica por motivos extra políticos, si quiere, hasta plantear en el Congreso formas de cambio ayer, ¿no? Surgió el tema de la presentación de cambio en la indemnización, que lo haga alguna forma estatal, que podría ser el ANSES o podría ser alguna otra forma. En general, eso encubre un camino en varios pasos que muy probablemente en una segunda instancia empiecen a hablar del exceso del Estado o del fondo del ANSES. Hasta hace un poco tiempo el ANSES no podía dar abasto del tema jubilatorio, y ahora están diciendo que el ANSES va a poder pagar esa indemnización. A mí, digamos, en general, esto es un camino que, si no se puede avanzar derecho, ellos avanzan paso a paso. Entonces, el primer paso es
bueno, que los privados no se hagan cargo de digamos, ha circulado en varios momentos del último año, dentro de las reformas, que se dicen reforma entre comillas laborales, el intentar que el trabajador reciba una remuneración por indemnización de salida laboral, del trabajo, por parte del Estado, y no lo haga el privado. Eso encubre en un segundo momento una erosión de esos fondos que finalmente están del Estado. En general, Argentina tiene una resistencia mayor que el resto de países de la región, derivado a las formas sindicales. Yo creo que las respuestas van a estar acordes a la adecuación a nuevas formas de contratos y de trabajo que existen, pero no creo que, aunque es difícil para los sindicatos la respuesta, no creo que sea tan fácil cambiar la legislación, porque si bien no pueden evidentemente sacar totalmente, porque tiene un rango constitucional, el 14 bis, pero claramente van a buscar formas de disminuir el impacto sobre la erogación patronal. En el caso de una indemnización, pero las otras formas no tengo muy claro la respuesta que va a dar los sindicatos, ¿no? Claro, justo esto me lleva, bueno, al conflicto distributivo, y quiero retomar una palabra que dijiste, porque me parece que es clave para entender el conflicto distributivo y también para entender por qué por ahí otras teorías más mainstream no lo visibilizan tanto, que es excedente. ¿De qué hablas cuando hablas de el excedente? Bueno, primero hay una gran confusión ya metido desde Keynes cuando habló de clásicos y nombró a clásicos a los marginalistas y a los clásicos. Los clásicos propiamente dichos, estamos hablando de Smith, Ricardo, Marx. Estamos hablando de una configuración teórica por la cual puede definirse a partir de la producción total cuánto va a ser usado de esa producción total para la producción futura. Llámese semillas para hacer granos, insumos para hacer otros productos. Generalmente lo que queda de ese proceso productivo total es lo que se ha pagado por, digamos, luego que se descuenta lo que se ha pagado por salarios, dado el salario en ese país en ese momento determinado, y por insumos. Los datos técnicos ayudan a saber cuánto insumos necesitamos para cada producción elaborada. Nos queda un resto a nivel de residuo con una composición distinta que lo llamamos excedente, que es la producción menos lo que se usa para poder volver a producir por lo menos en el mismo nivel o con un crecimiento. Cuando se habla de crecimiento del producto, estamos hablando de ese producto neto que llamamos ese excedente. Ese excedente ya está apropiado, no es que está libre, y está apropiado y se divide entre los sectores que son parte de la producción, que históricamente en los clásicos del siglo XIX se habla de Smith, de los fisiócratas, en lo que es un salario, lo que es ganancia, lo que es renta, para ordenar la tierra u otras formas de excedente bruto de explotación, que no sean salarios, ¿no? Y esa configuración da que la manera de distribuir, las formas de distribuir, se dan por formas que no tienen que ver con el mercado. Ese excedente, por supuesto, o digamos, siempre se dibuja en forma de una torta, uno tiene una división de sectores angulares, es decir, que las porciones, nos toca por clase o por sector a cada una, y tiene un radio, es decir, uno puede hacer crecer la economía haciendo crecer el excedente, y dada la distribución hay un crecimiento para todos. Y después está la configuración de peleas entre cómo se divide, si crece, por ejemplo, la idea de 50-50 histórica en Argentina del peronismo, tiene que ver con una configuración que puede hallarse en países centrales, donde la mitad del producto, de ese excedente, va a los trabajadores, de forma directa e indirecta, ¿no? En forma de salud, en forma de pagos en especie y pagos diferidos, digamos, configura la jubilación. El excedente entonces es lo que queda después del proceso productivo, una vez que uno ha descontado los insumos necesarios para poder producir esa producción total.
Claro. Y continuando con la parte de la teoría clásica, justamente con este concepto del excedente, sabemos que en 2019 sacaste un libro sobre la obra de Piero Raffa y queríamos saber si podías comentarnos un poquito más de quién fue Raffa, sobre todo cómo es la teoría esta clásica del excedente, cómo se sitúa en contexto con las demás concepciones, digamos, y después por qué sería importante revalorizar esta obra en este momento, cómo aplicar. Bueno, algo ya nos estuviste contando, pero Sí. por lo menos en qué concepto nos podemos aplicar. Está bien. En general, hay dos concepciones básicas que tiñen el resto del árbol. Uno va a la base del árbol de la economía y las distintas ideas. Tenemos un follaje enorme de mezclas y mixturas, pero en la base del tronco tenemos dos visiones importantes. La visión clásica que es del excedente, que tiene que ver con ese core, cuya teoría general es una teoría de los precios y la distribución. Y fundamentalmente la diferencia con el marginalismo es cómo explicamos la distribución. Precisamente ahí está el punto inicial de nuestra charla. La distribución está determinada por fenómenos políticos, sociales, históricos. En cambio, en la visión dominante, marginalista, masiva, siempre hacen funcionar la idea del principio de sustitución factorial para explicar esa visión. Es decir, que el salario, la ganancia, las rentas, todo tiene que ver con algún tipo de equilibrio de oferta y demanda en cada uno de los factores. Esa visión supone curvas de pendiente negativa de la demanda de factores, es decir, la idea de que si vos bajás un salario va a haber más empleo, si vos bajás la tasa de interés va a haber más inversión, ese tipo de curvas me refiero, engloba la idea de un principio de que hay una sustitución factorial por el cual mezclamos precios con cantidades. Y en esa mezcla llegamos a configuraciones en la visión dominante de equilibrio, y de equilibrio general cuando todo el núcleo que parte de la preferencia de los consumidores, de la dotación de factores y la tecnología axiomática tipo funciones de producción, lo que nos da es que todo es inducido, es decir, salario, ganancia, todos los precios distributivos, los precios relativos de las mercancías y las cantidades producidas, todo debería salir de un equilibrio general. Esa es la visión dominante. La visión alternativa clásica te dice que, mira, no podés saber, por ejemplo, los rendimientos en cada uno de los productos para distintos tipos de producción. No tenés una mega matriz de insumo-producto que sepas todos los rendimientos con esas variaciones, no tenés esa información. De hecho, toda esa línea marginalista en 1940 colapsa, sea la austríaca, con von Bauer y Wicksell, sea la de Walras, que es un intento de explicar con distintos tipos de dotaciones de capitales la teoría, de que en ese momento también tendían a una igualación de la tasa de ganancia. A partir de ahí cambia todo, definen la economía, la redefinen los neobalracianos con una visión totalmente inútil desde el punto de vista de la política, es decir, es una economía que te explican hoy en microeconomía 2, digamos, en muchos lugares, como una economía que todo el tiempo está en equilibrio. Como decir, no toques nada porque estás siempre en equilibrio, no tenés que hacer nada, las recomendaciones son bastante pobres. Desde el punto de vista clásico, al revés, solo hay una teoría, digamos, que pueda llamarse como tal, teoría cerrada, que es el core clásico, que es la teoría de los precios y la distribución. El resto de teorías, es una teoría de la acumulación, por ejemplo, de crecimiento, una teoría de los salarios, una teoría del consumo, una teoría de la selección de técnicas. Son teorías diferentes, no son integradas con un equilibrio general, una teoría única. Son teorías que explican parcialmente, por ejemplo, las cantidades. Uno puede hallar un vínculo muy importante entre la teoría clásica de los precios y la distribución con una teoría del crecimiento basada en la demanda efectiva a largo plazo. Kalecki, Keynes llevado a largo plazo. Entonces, uno puede completar algo que en los clásicos del siglo XIX no estaba completo, que era la determinación de la demanda, qué rol cumplía la demanda para las cantidades. Y uno podría decir que, como no se cumple la idea de un equilibrio general con curvas de pendiente negativa que se cierren en equilibrio, la visión clásica más bien es los precios con los precios, las cantidades con las cantidades, si lo puedo resumir rápidamente. Es decir, las cantidades mueven cantidades, la demanda mueve cantidades, la oferta sigue a la demanda, la capacidad productiva sigue a la demanda efectiva, y cuando hablamos de demanda efectiva es la demanda que puede pagar las mercancías al precio determinado normal, ¿sí? Al precio a largo plazo normal. Y la teoría de los precios lo que está marcando es que hay una determinación
de costos para explicar los precios. Digamos, cuando vos tenés, para llevar el ejemplo de la inflación, que volvemos otra vez, tenemos costos que están moviendo centrales macroeconómicos, como el tipo de cambio, los salarios y las tarifas de energía. Cuando se mueven esa variable de precios, que son costos, van a mover los precios y va a generar un proceso inflacionario. Y Alejandro, perdóname, quiero llevarte un poco a el origen de la pregunta, para que nos cuentes quién fue Rafa, que es un economista no tan conocido por ahí para los estudiantes de economía en general. No, por supuesto. Rafa tuvo su obra más conocida o más importante en 1960, hace 60 años, donde estuvo de moda unos 25 años. De moda quiero decir que en la academia se lo aceptó porque el mainstream interpretaba que era una crítica al marxismo. ¿Por qué? Porque daba una teoría de los precios que no recurría al uso de la teoría del valor-trabajo, sino más bien mostraba las limitaciones que tiene, y que Marx ya se había dado cuenta, en determinación de precios de una manera que unifique el resultado final de la tasa de ganancia. La teoría del valor-trabajo tenía ese origen en Ricardo y en Marx de tratar de resolver la tasa de ganancia, que era un problema, una heterogeneidad. Rafa es en principio un economista italiano, amigo de Gramsci, que cuando llega al fascismo logra, digamos, huir, de alguna manera Keynes lo salva, porque lo llama a Cambridge le gustó unos papers que publicó Rafa sobre la banca italiana, y lo llevó a dar clases sobre evolución clásica. En el 27 él cambia o se da cuenta, ya había trabajado en el 26 sobre la crítica a Marshall, el equilibrio parcial, destruyó, digamos, a la visión de equilibrio parcial de Marshall, mostrando el problema de los rendimientos, que casi ningún rendimiento de esas curvas a la Marshall, que siempre nos enseñan en la primera materia de las economías, no tiene ningún sentido, salvo algún caso muy escaso de realidad. El resto no cumple la simetría fundamental entre oferta y demanda, no son independientes las curvas, digamos. Eso en el 26, 25-26. En el 27 entra en una crisis, casi no puede dar clase, y lo meten en la biblioteca de Cambridge, y ahí él logra condensar la obra de Ricardo, buscando todos los papers, publica, creo que son 11 tomos de toda la obra de Ricardo, y en eso está más o menos una década, y ya empieza a trabajar lo que va a publicar en 1960, que era la idea era un revival de la visión clásica, retomando desde Marx, ¿no? Eliminando los problemas, tratando de superar los problemas que habían dejado los clásicos en el siglo XIX. De hecho, en 1960, él publica una crítica a la visión, fue el culmine de 10 años de un debate que se llamó el debate del capital, de Cambridge, Inglaterra, versus Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, por la cual el mismo Samuelson reconoce, digamos, que los vencedores fueron el Cambridge, Inglaterra, en mostrar que no podía haber una medición del capital sin conocer la distribución previamente, y eso está esbozado bien claro en 1960 en el libro Producción de Mercancías por medio de mercancías de Rafa, y que muestra efectivamente eso, que no hay una independencia factorial o profundización de capital, por ejemplo, disminuyendo su valorización, que no hay una relación, digamos, monotónica entre... De cierta forma estiliza, ¿no? Un poco lo planteado por Marx, más allá de, o sea, como decís vos antes, decís que interpretó que los marginalistas interpretaban que era una crítica, pero en algunas cosas siento que estilizó un poquito la teoría de Marx, en el sentido que le dio un modelo detrás. Digamos, se podría decir que en realidad siguió la línea de la misma crítica que dijo Marx, que era manuscrito en su momento, el libro 3 del Capital, donde dijo, bueno, sí, acá de un lado tenemos valor, de otro lado tenemos precio, habría que tener precio de los dos lados. Bueno, en suma, lo que podríamos decir es que si Kalecki es al libro 2, con los esquemas de reproducción de Marx, que Kalecki desarrolla eso, Rafa es el libro 3. O sea, la continuación del libro 3 de una teoría de los precios que tenga como buen resultado, cosa que el de Marx no lo logra, un cachito, que es que la teoría del trabajo no te permite tener para cada bien una igualación de la tasa de ganancia a largo plazo. Si vos agarrás y haces los cálculos para distintos bienes,
nada necesario indica que la tasa de ganancia de los distintos bienes va a dar igual. Entonces el planteo de Rafa fue, bueno, pongámoslo como incógnita a la tasa de ganancia para que el resultado sea único para todo el sistema de ecuación. En cambio, si partías desde la determinación del valor, vos tenés problemas de sobredeterminación, dependiendo qué tomes como igualdad. Si tomás, bueno, no quiero meter en demasiado detalle, pero digo, tenés bastantes problemas respecto a el principal resultado es que no tenías la igualación de la tasa de ganancia, cosa que era necesario para la teoría, que expresaba que en competencia vos tenés precios normales que se definen como una tendencia a la igualación de la tasa de ganancia. Lleva tiempo, pero que la determinación es de largo plazo. Ahora bien, le da un esquema donde hace un modelo de ecuaciones, él sin saber demasiado, casi nada de matemáticas. Sus principales colaboradores fueron matemáticos. Y el economista estuvo 30 años elaborando ese libro, cosa que hoy por hoy es imposible de permanecer en la academia con ese tipo de producción. Pero el resultado fue un impacto importante. Por un lado, estuvo de moda, como dije, 25 años hasta el 85, que hay un contraataque de la visión marginalista dura respecto a retomar visiones pre-keynesianas. Y por otro lado, en el caso de los marxistas no entendieron que no era una crítica central a Marx, sino una crítica fundamental al marginalismo. Entonces es una pena, por un lado, que los marxistas no hayan tomado a Rafa como parte de esa pelea, que lo ubicaba claramente contra el marginalismo, pero por otro lado, precisamente como se opusieron los marxistas, tuvo sus 5 minutos, digamos, sus 25 años de propaganda dentro de la academia. Después lo cerraron. Ustedes no van a encontrar ningún libro que se hable de la crítica al capital. Ustedes, si lo leen, se quedan sorprendidos. O sea, toda la escritura que nos enseña está mal. No tiene una visión más general. Sí, es cierto. Mira, la verdad que nos quedaríamos toda la tarde charlando de estos temas. A nosotras nos gustan un montón y creo que a nuestros oyentes también, porque por eso te pidieron, pero se nos está acabando el tiempo. Así que nada, te agradezco por la charla de hoy y te comprometo para una futura, porque siempre está muy bueno tomarnos un tiempo para pensar en las teorías que explican las realidades, ¿no? Mirando las realidades en lo posible. Perfecto, sé que es un tema árido y más sin poder ilustrar más cosas. Pero bueno, para otra vez hablamos de otro tema. Pero justo la idea es poder bajarlo a la realidad, a lo cotidiano, con lo cual esto ayuda muchísimo. Estamos Así sacando que en Moreno sacamos unos libros también de Petri y de Vasallo de Tibetti, y lo vamos a presentar también en público. Vamos a hacer, creo que el 10 de octubre, una presentación también del libro, que sirve para dar cursos de microeconomía de una manera distinta, ¿no? Microeconomía y de macro. buenísimo, no dudes en avisarnos, así lo difundimos. Dale, buenísimo. Muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, esperemos recibirte pronto. Bueno, Muchos éxitos con la publicación del libro. Bueno, muchas gracias. Y se termina el programa, se termina septiembre también, chicas, ya estamos ya a punto de brindar, no sé qué está pasando, que el año vuela. Terrible, ni me digas. Terrible, este programa también voló, así que bueno, por eso es que escuchamos September de Earth, Wind & Fire, justamente para darle este bello cierre al mes de septiembre. Anto, ¿querés comentarnos en qué redes pueden seguirnos la charla y volver a escuchar el programa? Sí, nos pueden seguir la charla en Twitter, Instagram y Facebook como Poco-Ortodoxas, y si nos quieren volver a escuchar, estamos en Spotify como Poco Ortodoxas y en YouTube como Poco-Ortodoxas. Buenísimo, muchas gracias, Anto, muchas gracias, chicas, un placer como siempre, saludos, hasta la próxima semana y un beso grande a todos nuestros seguidores. Hasta el martes, Chao, chao. chao.